5 de abril de 2018, 19 horas 17 minutos. Estamos en Casa Nueva, estamos en Sónica Más. Acaba de llegar Suki Hernán en los controles. Y al otro lado de la mesa, Noelia Marina Cortinas. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Volvió Dimensión Salud. ¿Sí? Yo extrañaba. Y sí. Cuando venía en el auto practicaba el editorial, jugaba, extrañaba y suele pasar, es la 4ª temporada, saludamos a todos los que nos están escuchando a través de redes sociales, Nosotros le decimos trabajar. Y sí, bueno, ¿no? Es una especie de trabajo. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros, no? Se puede comunicar llamando al 4371-4740. También nos puede buscar en redes sociales, Facebook, www.facebook.com/Sónica Radio, o a través de nuestro Twitter, @DCHO de la Salud, e Instagram, @Derecho de la Salud. Así que saludamos a todos aquellos que nos están escuchando en vivo a través de redes sociales y a través de muchos portales webs, porque pueden escucharnos en www.radiosonica.com.ar. Y ahora vamos a empezar. Instagram, pero yo no sé manejar. No sabes, bueno, yo te vamos a enseñar, vas a ver que te va a funcionar bárbaro. Chino, ¿cuándo llegaste vos de Mar del Plata? Dice la gente que Mirta volvió y vos todavía no habías vuelto, ¿es cierto? Y puede ser, porque yo me tomé largas vacaciones y la verdad que... La señora Mirta ya estaba de regreso en Buenos Aires y Noelia Cortinas todavía estaba en La Feliz. Sí, ¿Es cierto eso? Es verdad. Pero vamos a comenzar el programa porque tenemos mucha información. Está en línea el doctor Ubaldo Gualdrini, que es presidente de la Sociedad de Gastroenterología y miembro del servicio de coloproctología del Hospital Udaondo, porque vamos a hablar sobre el cáncer de colon, cómo influye en la sociedad argentina esta patología. ¿Sí? Muy buenas tardes, doctor Ubaldo Gualdrini. Noelia Cortinas lo saluda y el doctor Elian Preño. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Por favor. Doctor, ¿cuáles son los números? ¿Qué incidencia y prevalencia tenemos de cáncer de colon en la Argentina? En la Argentina, el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar en incidencia detrás del cáncer de mama. Se producen alrededor de 13.000 casos nuevos por año, y las cifras de mortalidad muestran también una cifra bastante alarmante, que son más de 7.000 fallecidos por año. Son cerca de 20 o más de 20 fallecidos por día por cáncer colorectal. Es realmente un problema muy grande de salud, ¿no es cierto? Esas son las cifras globales, y lo que hay que decir para que la gente no se asuste es que la paradoja de todo esto es que es una enfermedad que puede ser perfectamente prevenible y puede ser curable, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿es verdad que es preponderante el número de varones o no? Es un poco mayor en varones que en mujeres, sí, esto está claro. Es más frecuente en hombres que en mujeres, pero en las mujeres también, si tomamos en cuenta que cuando se ven los datos de la Argentina, los datos de mortalidad en la Argentina muestran que para la mujer el cáncer de mama está en el primer lugar y después le sigue el cáncer de colon. Claro. Así que es también un problema para las mujeres, pero es cierto que es más frecuente en hombres que en mujeres. Doctor, ¿y esto ocurre pasado los 50? ¿Eso es así? ¿Está bien? Mayoría, el 90%, más del 90% de los pacientes con cáncer colorectal debutan con su enfermedad después de los 50 años, con un pico de incidencia que está alrededor de los 65 a 75 años. Ese es el rango etario, claro, de mayor frecuencia. Claro. Doctor, y usted me corregirá, porque es una conjetura esta que yo hago. ¿Esto tiene que ver con que la detección no es temprana, es decir, con que no diagnosticamos a tiempo? ¿Esto tiene que ver con eso? Y probablemente porque cuando tenemos síntomas es porque la cosa ya está complicada. Claro, eso es el concepto más importante a tener en cuenta y que la gente tiene que tener en cuenta, que lamentablemente cuando las personas consultan, como habitualmente lo hacen, que consultan todos, probablemente consultemos cuando tenemos algún tipo de síntomas para ver lo que nos está pasando, y uno llega a diagnosticar la enfermedad. No quiere decir que muchos de esos síntomas no puedan corresponder a otras patologías, por supuesto, pero si uno encuentra un cáncer colorectal ya con la enfermedad que nosotros llamamos sintomática, donde aparecen síntomas, la posibilidad de que esa lesión sea una lesión temprana solamente ocurre en un cuarto de esos pacientes. La gran mayoría tiene una enfermedad generalmente que progresó más allá de lo que es el intestino, y probablemente localmente o a distancia puede haber algún tipo de, de irradiación de la enfermedad. Claro. Y esto hace que realmente las cifras de curación sean menores, mucho menores, 50-60% de los pacientes con ese tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos diagnosticar en ese escaso porcentaje de casos la enfermedad en
etapa temprana la curación es más del 90%. Es ahí donde apuntamos a que la población entienda que tiene que cambiar el paradigma de atención, digamos, claro. No cuando me pasa algo, sino de manera preventiva, ¿no? Exactamente, eso le quería decir porque usted dijo algo muy importante, este tipo de cáncer se puede curar, y le quería preguntar cómo lo prevenimos. Claro, digamos, nosotros en medicina denominamos habitualmente dos tipos de prevenciones, la prevención que llamamos primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria está dada por todas aquellas cosas que uno puede interactuar con su estilo de vida, con características personales que tienen que ver con la alimentación. Habitualmente una alimentación protectiva es una alimentación saludable, en la cual hay una mayor incorporación de frutas y verduras y una disminución de la ingesta de carnes rojas, de grasas. También otro factor preventivo es evitar, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad, que son factores de riesgo, aumentar el ejercicio físico, tener un ejercicio físico regular, disminuir la ingesta de alcohol y también evitar el tabaco, que es otro factor de riesgo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, eso es la prevención primaria. Con eso no alcanza, es una cosa muy importante, pero no alcanza. Lo que tenemos que llegar a lo otro, que es la prevención que nosotros llamamos prevención secundaria, que es la realización de estudios preventivos para poder determinar o llegar a un diagnóstico temprano. Pero por otro lado, también la enfermedad brinda otro flanco, que es, en más del 80% de los casos, hay una lesión precursora que llega antes y que tarda entre 10 y 15 años para poder desarrollar un cáncer, y es el pólipo adenomatoso o adenoma. Y eso es detectable y uno podría tratarlo, resecarlo, sacarlo, extirparlo con una colonoscopía y evitar la aparición de la enfermedad. O sea que brinda múltiples digamos, facetas como para poder mejorar el control de la enfermedad, ¿no? Doctor, la última pregunta. Si bien es cierto que nosotros, los pacientes y la población en general, tenemos que hacer consciente los hábitos preventivos, le quiero hacer una pregunta también que apunta a una autocrítica hacia la comunidad médica. Los médicos también buscan, es decir, saben dónde buscar cuando uno va y manifiesta a veces algo impreciso, mire, la verdad, tuve una deposición con sangre, porque la verdad es que uno va y dicen estrés. Mire, la verdad que estrés se lo puedo decir yo, que soy profesor de la facultad. ¿La comunidad médica está entrenada para buscar esto también? En muchos casos no. En muchos casos lo que vemos es que hay, errores en cuanto, primero, que un paciente sintomático debe ir a estudio. Un paciente que ha sangrado, por más estrés que tenga, mi querido, el sangrado no lo produce el estrés. Exacto. El sangrado tiene una causa, y la causa es una causa muy probablemente orgánica, pero con eso no quiere decir que eso sea un cáncer. La mayor frecuencia de sangrados cuando uno va al baño son producidos por patología benigna, ejemplo, hemorroides, fisuras, etcétera. Ese tipo de patología orificial, anal. Pero no puede dejar de esos pacientes de mandarse a estudiar. Eso es una responsabilidad médica que tiene que uno aconsejar. Por supuesto que el paciente tiene su libertad para hacerlo o no hacerlo. Absolutamente. Convengamos que son a veces estudios que el paciente por ahí es reacio por cuestiones también de pudor. Pero lo concreto es que muchas veces la comunidad médica no está siendo lo suficientemente enfática con la población para que haya estudios preventivos. Y muchas veces también tenemos que reconocer que hay personas, grupos de familias que tienen un riesgo mayor, que son los que hay síndromes hereditarios, genéticos, que tenemos que estar muy atentos, especialmente cuando aparece el cáncer en familiares a corta edad, por debajo de los 60 años. Claro. Entonces esas familias pueden estar portando alguna predisposición heredofamiliar y hay que estudiar a los chicos más tempranamente, ¿no? Clarísimo. Entonces esto es real, la autocrítica nosotros lo sabemos. Ahora acabamos de sacar una guía, una aplicación para celulares que está en la página de la Asociación de Endoscopía de Buenos Aires, que es ENDIVA, en la cual para profesionales es una guía práctica para poder rápidamente consultar cuál es la mejor estrategia para un paciente en particular, midiendo el riesgo, calculando el riesgo de cada uno. Doctor Gualdrini, agradecemos muchísimo esta comunicación y la verdad que ponemos a disposición el programa para seguir concientizando sobre la temática. Muchísimas gracias y les agradezco mucho tener esta temática porque realmente el rol que ustedes cumplen para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias. No, a usted, doctor Gualdrini, un abrazo. Ahora sí, volvemos con Dimensión Salud, vamos a una pausita y vamos con más entrevistas con todo el derecho de la salud en 60 minutos. Dimensión Salud, con Elian Preño, por Sónica Más.